Historia. El desarrollo de los circuitos eléctricos está íntimamente ligada al desarrollo de los conocimientos sobre la electricidad misma, ya que, mientras a la electricidad en su forma estática se la consideraba todavía un show de circo, muchas aproximaciones científicas comenzaron a darse entre los siglos XVII y XVIII. Así fue con William Gilbert, hacia el año 1600, quien fue el primero en utilizar la palabra electricidad, y definió el término fuerza eléctrica como el fenómeno de atracción que se daba al frotar ciertas sustancias. También con sus experimentos determinó qué materiales eran conductores y qué materiales eran aislantes, e ideó el primer electroscopio. Poco después, en 1672, Otto van Guericke descubrió que se producía una repulsión entre cuerpos electrizados luego de haber sido atraídos. Ideó la primera máquina electrostática y sacó chispas de un globo hecho de azufre, lo que le llevó a especular la naturaleza de los relámpagos. Luego, Charles Hancy de Cisternat-du-Fay observó que una lámina de oro era siempre repelida por una barra de vidrio electrizada. Con estos experimentos determinó que existían dos tipos de cargas eléctricas, una positiva y otra negativa. A partir de 1740, Pieter van Macherey empezó sus experimentos sobre la electricidad y se propuso investigar si el agua contenida en un recipiente podía conservar sus cargas eléctricas. Fue durante esta experiencia que uno de sus asistentes levantó la botella y recibió una fuerte descarga eléctrica, descubriendo así la botella de Leyden y la base de los actuales capacitores. Poco después, Sir William Watson, con cambios que le hizo a la botella de Leyden, descubrió que si le cambiaba la tapa a una de metal, se incrementaba la descarga eléctrica. En 1747, descubrió que una descarga de electricidad estática era una corriente eléctrica y que se propagaba mejor en un ambiente enrarecido que en condiciones normales. También descubrió que una descarga eléctrica era equivalente a una corriente eléctrica. Todas estas observaciones comenzaron a dar frutos con Luigi Galvani, quien a partir de 1780 en sus conferencias comenzó a dar experimentos para explicar la naturaleza y las propiedades de la electricidad a sus estudiantes. Luego, Alessandro Volta, quien era un gran amigo de Luigi Galvani, siguiendo sus experimentos y generando así también los suyos, descubrió en 1794 que no era necesaria la participación de ningún animal para generar electricidad y que esta estructura muscular servía solo como un conductor. Este descubrimiento generó un gran conflicto en los científicos de la época, ya que ellos solo aceptaban que se podía generar electricidad a través del contacto de dos metales y la estructura muscular de los animales. Pero fue Volta quien ganó esta batalla con su invento, la pila voltaica, ya que con esto demostró que no era necesaria la participación de ningún animal. Este experimento fue el que más revolucionó el uso de la electricidad y dio al mundo uno de los mayores beneficios, el control de la circulación sobre una corriente eléctrica. Este fue el punto de partida base para la utilización práctica de la energía eléctrica, pasando a través de circuitos para cumplir diferentes finalidades. Mi nombre es Mamani Jenny y a continuación vamos a definir el marco teórico del circuito eléctrico en corriente continua. Para entender mejor sobre el circuito eléctrico, vamos a definir el concepto sobre las magnitudes eléctricas básicas que existen en lo que es el circuito eléctrico ya mencionado. Entre ellas está la intensidad de corriente. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es la cantidad de electrones que circula por un circuito en cada tiempo. Este tiempo es manejado en segundos. Ahora, esta intensidad de corriente se mide en amperios. También se puede medir en unidades más pequeñas como el microamperio, miliamperio, etc.
Dentro de la intensidad de corriente entra lo que es la carga, que estas son medidas en coulombios. Otra magnitud eléctrica estaría la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se define como la oposición que ejerce un cuerpo a la corriente eléctrica. Esta se mide en ohms, o también se suele utilizar lo que es el kilo ohms o micro ohms, etc. Dentro de la resistencia eléctrica entra bastante lo que es la resistencia. La resistencia va a ir dependiendo de lo que es el material. Igual a la longitud que existe y la sección que existe a lo que se vaya a analizar. Dentro de esto está la resistividad. La resistividad es una característica de lo que es la materia. Dentro de la resistividad se subdivide en varios, entre ellas son lo que es la resistividad aislante. ¿De qué consiste la resistividad aislante? Estas no conducen lo que es la corriente eléctrica, como se observa aquí en la imagen. Otra tendríamos la resistividad de conductores, donde aquí sí se conduce bien lo que es la corriente eléctrica, pero tiene una mínima resistencia. También tenemos lo que son los semiconductores. Los semiconductores permiten el paso de la corriente solo cuando son alimentados por un voltaje mínimo. Dentro de lo que es la resistividad, también hay lo que son los superconductores, pero estos superconductores no ofrecen resistencia. Y además hay que mencionar que esta resistividad de superconductores aún está en investigación. Por lo tanto, se define la resistividad entre los conductores, semiconductores y aislantes. Continuando, otra magnitud eléctrica sería el voltaje. También es llamada tensión o diferencia de potencial. El voltaje se define como la energía necesaria para transportar un colombio, es decir, una carga, desde un punto de un circuito a otro punto de circuito. Estas se miden en voltios. Como ya hemos definido las magnitudes eléctricas, vamos a poder entender mejor qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos. Entre sus elementos podemos citar un generador, fusible, interruptor, conductor, un receptor, en la cual pasa una corriente eléctrica por el conductor hasta llegar al receptor. Es decir, desde el generador se mueve lo que es la corriente eléctrica hasta llegar al receptor. Ahora, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor. Es decir, que los electrones se van a ir moviendo hasta llegar al receptor. En este caso, el receptor es aquí un foco donde claramente va a producir electricidad y esta a su vez va a iluminar, ¿no? Ahora, todo esto va a hacer que funcione cuando estos van a ser cerrados, es decir, como se observa en la imagen. Esto es un circuito cerrado. Aquí igual se observa un circuito cerrado. Ahora, en este circuito cerrado existen conexiones, pero hay diferentes tipos de conexiones. Entre ellas están lo que es el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito en mixto. ¿En qué consiste? El circuito en serie, aquí tenemos una imagen que lo podemos representar, en la cual nos dice que hay una conexión de un polo positivo con un polo negativo. Aquí tenemos un ejemplo, positivo-negativo. Y a continuación se van a ir conectando positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. Esto sería un ejemplo de un circuito en serie. En cambio, el circuito en paralelo
sus polos están conectados entre sí, es decir, positivo, 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 y aquí negativo, negativo, negativo. Esto se le llama un circuito en paralelo. Ahora, lo que es un circuito en mixto ya contiene de ambas, lo que es un circuito en serie y lo que es un circuito en paralelo. Dentro de todo esto, nosotros podemos hallar lo que es el voltaje, la intensidad o la resistencia. Por ejemplo, en un circuito en serie, si nosotros quisiéramos hallar el voltaje total de todo este circuito en serie, tendríamos que sumar el voltaje de cada conexión, es decir, este voltaje más este voltaje más este voltaje, hallaríamos el voltaje total. Si nosotros quisiéramos hallar lo que es la intensidad va a ir constante, es decir, la intensidad va a ser igual a la intensidad 1, intensidad 2, igual a la intensidad 3, es decir, constante. Si nosotros quisiéramos hallar lo que es la resistencia, tendría que ser una suma de la resistencia de cada conexión, es decir, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 hasta resistencia n. De esta forma podríamos hallar el voltaje, intensidad y la resistencia de un circuito en serie. En cambio, de un circuito en paralelo, el voltaje ya se mantiene constante, es decir, el voltaje de esta conexión va a ser igual al voltaje de esta conexión, igual al voltaje de esta conexión. En cambio, si quisiéramos hallar la intensidad total de toda esta serie en paralelo, de todo este circuito en paralelo, tendríamos que sumar las intensidades, es decir, la intensidad 1 de la conexión 1 más la intensidad 2 de la conexión 2 más la intensidad de la conexión 3. De esa forma hallaríamos la intensidad total. En cambio, si quisiéramos hallar de lo que es la resistencia, tendríamos que hacer una suma, es decir, 1 sobre la resistencia total sería igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, así sucesivamente. De esta forma podemos hallar lo que es voltaje, intensidad y resistencia. Como se pudo observar anteriormente, si quisiéramos hallar voltaje, intensidad o resistencia, no había una relación entre ellas y por eso se vio necesario ver lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm fue desarrollado por el físico alemán Georg Simon Ohm. De eso se debe su nombre de la ley. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Es decir, todo este concepto nos está mencionando esta pequeña fórmula donde nos dice que la intensidad es igual a la corriente eléctrica que circula por el conductor eléctrico y que es directamente proporcional al voltaje, aquí tenemos al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia. Intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Si nosotros quisiéramos hallar de lo que es el voltaje, tendríamos que hacer un despeje donde la resistencia iría a multiplicar. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En cambio, si quisiéramos hallar la resistencia, igual sería un despeje donde la resistencia sería igual al voltaje sobre la intensidad. De esa forma podemos hallar voltaje, intensidad, resistencia con la relación entre ellas. En todo esto es necesario mencionar lo que es la ley de Joules, la ley de Joules. ¿Por qué es necesario mencionar lo que es el efecto de Joules? Ya que cuando, por ejemplo, cuando la corriente pasa por el conductor, es decir, cuando la corriente va hacia el receptor mediante el conductor,
no toda la corriente se va al receptor. Cierto porcentaje de la corriente se convierte en lo que es calor. Y el calor es un tipo de energía, es decir, la corriente que va hasta el receptor, cierto porcentaje se va a convertir en energía. Y todo este proceso que se acaba de explicar es el efecto de Joule. Y por eso es necesario mencionar lo que es la potencia eléctrica y la energía. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es a la velocidad que se consume la energía. ¿Cómo podemos hallar nosotros la potencia? Si quisiéramos hallar, sería la relación entre la energía sobre el tiempo. O de otra forma sería hallando lo que es la potencia por la multiplicación del voltaje por la intensidad. Todos estos conceptos ya lo vimos, ya definimos qué es voltaje, intensidad, incluso el tiempo. Lo que no se definió es lo que es la energía. Entonces, ¿qué es la energía? La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz y calor. Lo que ya se acaba de mencionar, el calor es un tipo de energía. Nosotros, ¿cómo podemos hallar lo que es la energía? La energía podemos hallar multiplicando intensidad por el tiempo por el voltaje. O de otra forma podemos hallar la energía multiplicando la carga por el voltaje. Es necesario mencionar que en el análisis de circuitos eléctricos no es solo suficiente con mencionar lo que es la ley de Ohm o el efecto de Joule. Y para esto es necesario acudir a lo que es la ley de Kirchhoff. Esta ley complementa al análisis de los circuitos como una herramienta eficaz para analizar y resolver una gran variedad de circuitos eléctricos. La ley de Kirchhoff fue llamado así por el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff, lo cual este físico alemán definió las dos leyes que vemos aquí. La primera ley sería la ley de corriente y la segunda ley sería la ley de tensión. Para entender esto mejor es necesario mencionar qué es el nodo. Entre nodo se definiría como el punto donde se encuentran dos o más conductores. Es decir, aquí tenemos un conductor. De este conductor, de aquí se observa otro conductor y otro conductor. Esto se llamaría nodo. Definiendo esto, ahora vamos a poder entender lo que es la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de sus intensidades que llegan es igual a la suma de las intensidades que salen. Es decir, estas intensidades que llegan va a ser igual a las intensidades que salen. Haciendo un despeje, vamos a definir que la intensidad que llega más la intensidad que sale va a ser igual a 0. Nosotros definimos cuál va a ser positivo, cuál va a ser negativo. Si las intensidades que salen pueden ser positivo o negativo, o las intensidades que salen será positivo o negativo. Nosotros eso lo definimos. Y de acuerdo al resultado, ¿no? En este caso ya es 0, según la primera ley de Kirchhoff. En la segunda ley de Kirchhoff nos dice que en un circuito cerrado los voltajes, la suma de los voltajes, es decir, la suma del voltaje de A, B, más la suma del voltaje de B y C, más la suma del voltaje de C y D, más la suma del voltaje de D y A, va a ser igual a 0. Eso nos dice la segunda ley de Kirchhoff. Con todo esto mencionado sobre la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm, el efecto de Joule, incluso lo que hemos definido, lo que son las magnitudes eléctricas, podemos entender mejor lo que es un circuito eléctrico, de lo cual lo hemos definido con sus elementos.
Me presento, mi nombre es Tambo Mamani Nieves. Yo voy a continuar con el tema de circuitos eléctricos en corriente continua. Yo voy a explicar la parte de las aplicaciones de dicho tema en la vida real. Pero antes de empezar con dicha parte, vamos a dar una pequeña conclusión del tema circuitos eléctricos en corriente continua. Corriente continua es aquella en la cual las cargas eléctricas se desplazan dentro del conductor en un solo sentido. Generalmente la corriente continua es suministrada por pilas o por paneles de energía solar. En el transcurso de nuestra vida cotidiana podemos observar lo que son los circuitos eléctricos en corriente continua. Algunos ejemplos en nuestro hogar los vamos a observar a continuación. Algunos ejemplos serían la radio, porque lleva pila, también la linterna, porque como sabemos también llevan pila, así como también los teléfonos celulares, las laptops o computadoras portátiles, los juguetes de los niños, claro, los que llevan pila, por lo cual serían los musicales o los que realizan algún tipo de movimiento. Entre los ejemplos tenemos las motocicletas, los automóviles y algo muy común que hay en los hogares, los controles remotos, así como también los televisores, las neveras y lo que prácticamente todos tenemos en nuestros hogares, las calculadoras. En la industria tendríamos la distribución y por el consiguiente uso de la tensión continua tienen plena vigencia en el ámbito de las instalaciones eléctricas de los sistemas de generación y distribución de la energía eléctrica, así como también en algunas aplicaciones de las plantas industriales, como puede ser el control. Estos usos se hacen en distintos tipos de circuitos, los cuales a su vez presentan de alguna manera distintas jerarquías funcionales, aunque todos ellos deben ser eficientes, confiables y seguros. Por eso es necesario calcular, proyectar y seleccionar cada uno de los componentes a fin de poder cumplir con estos objetivos. Se puede considerar la aplicación de tensiones continuas en los siguientes circuitos. En tracción podemos tomar en cuenta lo que son los ferrocarriles, vagonetas cargadores, etc. En la parte de elevaciones podemos tomar en cuenta lo que son los ascensores, puentes grúa, etc. En laminación podemos tomar en cuenta lo que son los stands de laminación, transportadores, bobinas tanto para acero redondo como para chapas. En el sistema de seguridad podemos tomar en cuenta lo que es la vigilancia, la protección, alarmas, etc. Para mejorar la eficiencia de conversión energética. Hoy en día, la estructura para la producción de la energía se basaba en los generadores de las grandes centrales eléctricas. La energía se distribuye a través de una red de corriente alterna. Este procedimiento está implementado gracias a las infraestructuras de la red eléctrica centralizada. Sin embargo, ya no encaja con los muchos generadores centralizados que se insertaron en la red, incluidas las unidades fotovoltaicas que proporcionan energía de forma corriente continua y los dispositivos de almacenamiento de baterías en automóviles eléctricos que se cargan con corriente continua cuando el vehículo está estacionado. Como la conversión de corriente alterna a corriente continua incurre en pérdidas. Existen claros beneficios al usar solo corriente continua. Gran potencial en la industria. La industria representa el 48% del consumo neto de electricidad, el cual el 70% proviene de motores eléctricos. Se ha estudiado que un 10% de la energía podría ahorrarse instantáneamente a través de motores eléctricos y el uso del control electrónico
de velocidades a través de variadores de frecuencia. Podría potencialmente ahorrar un 30%. Y si estos variadores de frecuencia para control de velocidad funcionaran con corriente continua, tampoco habría más pérdidas de conversión. Utilizar la corriente continua no solo conduciría a menores pérdidas de conversión, otros beneficios son unos niveles más altos de estabilidad en la red eléctrica a través de armónicos reducidos, métodos más simples para incorporar fuentes de energía renovables, descentralizadas y recuperación de energía. Por ejemplo, mediante energía de frenado y almacenamiento en baterías. Por lo tanto, la tecnología de corriente continua promete ahorrar dinero, lo que compensaría los costos de la conversión a corriente continua. Esta fue la presentación del grupo sobre el tema Circuitos eléctricos en corriente continua. Espero les haya gustado. Muchas gracias.